Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Pues buenos días, Eury, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía, como siempre. Inicio con la palabra de Dios, primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con todos nosotros en Cristo Jesús. Hay que ser agradecidos por todo lo que recibimos, por todo lo que el Señor nos da, por toda la ayuda, por toda la solidaridad y por todo lo que tenemos. Y además, ser agradecido con los demás siempre, en todo momento, así como primero ser agradecido con Dios. Eury, antes de tú entrar con tu tema formal, José, espérate, que te tengo que hacer una consulta religiosa. Me llegó un video de unas mujeres que estaban en un culto, que dicho sea de paso, me invitaron al culto y le agradezco la invitación y voy a ir. Entonces yo estaba viendo un culto donde un paquete de mujeres, en vez de estar orando, empezaron a bailar de una manera frenética. Deja ver. Que yo no comprendía. Entonces, yo dije que parecía que ella como que habían fumado algo. Entonces, me empezaron a atacar en mi cuenta de Instagram más de 700 comentarios negativos. Y entre esos comentarios me decían que ellas no estaban alucinando, sino hablando en lengua y reflejando una felicidad espiritual. Eury, ¿qué es lo que significa hablar en lengua? Porque yo no sé. Ok, lo primero es tú que... Yo voy a borrar el post, pero primero tengo que construir una disculpa. No, pero tú, Pepperoni, cometió un error con una señora. ¿Y qué tiene que ver Pepperoni Tú con le eso? pediste a Pepperoni que ante el error que había cometido que pidiera excusa, ¿verdad? Eso es lo que tú estás diciendo. Entonces tú ahora... Como tú no comprendes lo que es hablar en lengua, cometiste un error porque le acusaste a estas personas de que estaban supuestamente en asunto de droga. Lo primero que no, tú de debes droga hacer, no, yo no dije. Tú dijiste droga. que tienen algo. Olifo que dijo eso. No, tú dijiste que tenían algo. No, lo primero que tú debes hacer, José, es pedir excusas públicas. Voy a escribir la excusa, voy a escribir una excusa plantillita. porque la manifestación de esto es una manifestación del Espíritu Santo. Como tú no crees en nada de eso, tú no lo vas a entender. Tú tienes que ponerte en el lado nuestro para entender este tipo de cosas. ¿Y qué es eso? En el lado de nosotros es... El Espíritu Santo entra a cada uno de nosotros y hay diversas formas de manifestar la alegría de tenerlo. Entonces, eso que hicieron ellas es una forma de expresar la alegría que el Espíritu Santo está en ellos. Como yo, en un momento, en medio de una canción, o como una persona que va al play, que ganó su equipo, Pero eso no tiene significado, ¿verdad? No, en sentido específico, el significado es lo que el Espíritu Santo pone en ti. Okay. Así que... Pero se llama el ministerio se llama Ministerio Personas de Fe. ¿Tú sabes quiénes son? Sí, claro. Ellos me invitaron ahí. Ojalá vaya. Ahora, no tiene significado lo que ellos dicen. Sí. Pero Eury dice que no. Espérate, perdón. No, Aquí hay, está en no, Google. pero perdón. Búscalo en Google. No, pero doña Google, Consuelo, es que léalo, hay varias visiones. Por ejemplo, ¿Qué dice la Biblia de hay eso? iglesias que plantean que no creen en eso, que eso fue una manifestación que se dio en el momento en que Jesús subió a los cielos. Hay iglesias que dicen, no, sucedió en esa ocasión, pero no ha vuelto a suceder, como el caso de los adventistas, como el caso de... Que no creen eso. Que no creen. Hay iglesias que creemos que se da como manifestaciones de que el Espíritu nos pone alegres para servir al Pero no Señor. tiene significado. No tiene específicamente ningún significado. Míralo ahí. Dice Eurica Cabral, que hablar en lengua no tiene significado. El significado, atención. Oye, el significado es... Pero ¿qué dice la Biblia sobre...? Vamos a ver Estoy qué. leyendo Atención, Google. Felipe pero y Google no es la soporte. Biblia, ¿eh? Perdón. Hay varias ¿Qué versiones. dice la Biblia sobre el don de hablar en lengua? La respuesta que da la Biblia. Dice, estoy leyendo. La expresión hablar en lengua se refiere a la capacidad milagrosa que tenían algunos cristianos del siglo I Exacto. de hablar un idioma sin haberlo aprendido. Pero un Hechos idioma. 10:46. Quienes conocían el idioma podían entender con facilidad al que hablaba. Hechos 2:4-8. Ese fue uno de los dones del Espíritu Santo que Dios les dio a los primeros cristianos. Hubo un momento, decía... Coño, Eury. Pero oye, en los Tiene primeros- sentido entonces, Pero según oye, lo que dice doña Consuelo. Oye, Yo pero no- oye, es que eso es lo que establece hay la varias, Biblia. lo que te digo es que hay varias versiones sobre eso. Lo En que el sentido establece de una mujer de fe. de lo que aconteció en el No, momento yo en estoy que leyendo Jesús subió a los Google, cielos. que fue en Google. A esos cristianos en ese momento empezaron todos a hablar, algunos en otra lengua y en eso, un don del Espíritu Santo. Entonces, algunos cristianos creen que eso ya no, que nada más fue en ese momento. Otros creemos que puede darse y otros creemos, que es en la línea donde yo estoy, que es una manifestación del Espíritu Santo. No necesariamente tú hablar en otra lengua, sino de tú expresar la alegría. Pero al tener sin el Espíritu sentido. Santo.
puede tener... Sin significado. Está expresando un gozo del espíritu. Pero sin significado. Alucinación. O sea, en sentido general, él está expresando un gozo, pero no está diciendo nada. No lo puede tener sentido, porque yo puedo decir, por ejemplo, una canción llega tanto a mí y yo empiezo a hablar en lengua en el sentido siguiente. Es una sustracción de la Pues, realidad. Valorar. Si yo sé inglés, si yo sé francés, si yo sé cualquier otra cosa, lo puedo expresar de esa manera y la gente cree que yo estoy hablando otra cosa. Como Entonces, los que hablan en lengua necesariamente no están mandando ningún mensaje, sino reflejando un estado de excitación espiritual. Está mandando un mensaje. Eso es lo que tú dices. Claro. Eso es lo que tú dices. No, el mensaje es la alegría de tener la alegría. Es una excitación, es una excitación. El mensaje es la alegría de tener tanto que la persona puede no saberlo. Entonces, José, pide la excusa a esa congregación. Adelante, para que ahora oriente con su tema. Oye, lo que dice Oli, que la persona puede no saber lo que pasó en el momento. Es un trance. Eso es un trance. Puede ser. Oli dice que eso es un trance. No, eso no es. Escúchame, César Rodríguez tiene un aporte sobre esto. Adelante, César. Y ahí entonces le ponemos punto a este tema. Y vemos las mujeres bailando, cantando. Sí, adelante. Muy buenos días, muchachos. Bueno, adelante, César. Y muchachas. José, vamos a ver. Según la Biblia, el capítulo 14 de Primera de Corintios de la Biblia refleja todo un protocolo para hablar en lenguas dentro de la congregación y sí tiene un significado. Pablo advierte que hablar en lenguas debe de hacerse 1, 2 o 3 en orden y que alguien interprete. ¿Por qué razón? Porque la palabra en griego que se utiliza para lengua es laleo, que es idioma, lengua, referente a la lengua que se practica en una geografía específica. Y habla de que si no es un asunto que puede ser traducido y que tiene un significado para la edificación de la congregación, que se calle. Así lo dice la Biblia. Sí tiene un significado y es la edificación de aquellos que no entienden la lengua natural desde donde se está predicando. Ese es el contexto de hablar en lengua según Primera de Corintios y la Biblia, escrito por Pablo. Gracias. Bueno, pues adelante. Vamos a ver entonces. Yo puedo pedir disculpas. No, ella no está haciendo nada. Vamos a verlo, Amaury. Vamos a verlo. Lo abrazó y el milagro hecho está. Lo abrazó, el milagro hecho Lo abrazó, el milagro hecho Lo abrazó, el milagro Eso es normal. Yo creo y lo abrazo. Bueno, adelante. Creo en el Señor. Adelante. Yo creo y lo abrazo y creo en el Señor. Perfecto. Sí, pero hay una que dice. Pero ya pongámoslo en punto, señores. Y dejemos que Eury desarrolle el tema. Adelante. Muy importante siempre alabar al Señor. Hay diversas formas de alabarlo y el Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras. Bendigo a esa congregación. Pídele disculpas, eso es. Muy bien. Recuérdate que como tú dijiste, pedir disculpas hace crecer a las personas. Eso es muy importante. Miren, nuestra nación está pasando en estos tiempos. Yo decía que enero y febrero iba a ser 2 meses y a marzo camina también a eso. En función de las políticas que está tomando el Banco Central para enfrentar la inflación, es sacar la mayor cantidad de recursos de la economía, sobre todo, ¿verdad?, todo el dinero que está circulando, y eso implica que se hace escaso el dinero. Por eso ustedes ven, primero, que casi nadie quiere pagar. Los que dan servicios saben muy bien que ahora mismo todo el mundo está posponiendo el pago. Ustedes ven, por ejemplo, que los bancos están detrás de todo el que debe. ¿Por qué? Porque hay una situación de están tratando de sacar la mayor cantidad de circulantes para evitar los niveles de inflación, pero eso trae consigo otro problema grave, sobre todo 60,000 millones de pesos en un mes ha sacado el banco, por lo menos lo que va del año lo ha sacado de circulación de la banca. Señores, ustedes no saben lo que eso 60,000 millones. Para que vean el impacto, para que vean el impacto de eso, atiendan. Lo ha recogido, le ha dejado papeles a los bancos y se ha llevado el efectivo. Miren, para que ustedes vean, cuando había la crisis, $1,000 millones de dólares. Sí. Oigan, cuando había la crisis, ¿qué hizo el Banco Central? Tiró alrededor de 120,000 millones en 2 meses. Eso fue lo que activó la economía. Entonces miren ahora el lado al revés. Se llevó la mitad. La mitad se la llevó ¿para qué?
pretendiendo enfrentar la inflación, y es verdad, eso es lo que tiene que hacer, porque la función del Banco Central principal es controlar la inflación, y esa política monetaria es la principal que puede asumir y la está asumiendo, pero eso tiene connotaciones sociales y efectos, sobre todo en la producción y en las personas de manera particular para la adquisición. Por eso ustedes ven, como le decía Pedro a Magín, bueno, la inflación nominalmente 8.7. Ahora, hay productos donde la inflación ha sido de 300%. Lógicamente, ese 8.7 en ningún caso que ha sido 300%, ni Pedro lo dijo. No, está bien. Vamos a ser objetivos. No, lo acaban de decir la gente de construcción, yo no lo estoy diciendo yo. O sea, yo estoy hablando en algunos productos. O sea, ayer hizo una rueda de prensa, creo que la Asociación de Ferreteros, que dijo que hay productos que le han crecido 700%. No 8, ni 100, ni 200. Claro, hay productos que no han crecido, eso es verdad. Hay productos que no han crecido, su inflación, pero en sentido general, la mayor parte de los productos están en una situación prácticamente inalcanzable. En la medida en que sigan succionando más, sacando más recursos, más situaciones complicadas. Lógicamente, va a haber un momento donde el Banco Central va a tener que soltar, porque si sigue como va, nos va a dejar a todos sin recursos, sin dinero. Y eso es peor. O sea, es mejor tener una alta inflación con recursos moviéndose que tener una baja inflación con la gente prácticamente muriéndose de hambre. Y esto, lógicamente, es una situación difícil, complicada, es un reto importante porque hemos tenido un buen crecimiento y la perspectiva de que vamos a seguirlo teniendo, sobre todo porque hay áreas de la economía que están impactando de manera favorable y la perspectiva es que van a seguir haciéndolo, como el caso del turismo. O sea, la perspectiva del turismo es extraordinariamente beneficiosa. En el caso, uno que había sido un soporte, hay que pensar que va a haber un reflujo, es en el caso de las remesas. ¿Por qué? Porque hubo grandes cantidades de remesas, o sea, tal vez el crecimiento que tuvo o se va a frenar o va a bajar un poquito, porque ya la situación también de Estados Unidos es un gran nivel de inflación y las ayudas se limitaron. Entonces, eso va a repercutir. Además, las tasas de interés están subiendo en Estados Unidos y van a seguir subiendo. Eury, con el tema, si vemos la remesa del mes de enero del año pasado, fueron superior por primera vez eso es lógico, de este año. Eso es lógico. Pero te digo, tradicionalmente es mayor. No, pero ahora, en este año fue inferior la de enero del 2021 a la de enero del 2020. Por eso, pues te digo ahora. Por el tema de los subsidios. Los subsidios terminaron, la inflación está empezando allá, ellos también están tomando. Igual que aquí, en Estados Unidos están tomando medidas también de monetaria de todo el mundo circulando, tasas, hacerlo un poquito más bajito, subir las tasas, porque eso te garantiza controlar los niveles de inflación. Marzo. Entonces, República Dominicana es, de los países de América Latina, el cuarto país en niveles de inflación el año pasado. Nosotros éramos tradicionalmente el primero en menos inflación. Ahora somos el cuarto. Solamente Venezuela, que tiene una situación súper especial, una superinflación desde hace tiempo de 405%. Y los otros dos países que están por encima de nosotros, Brasil, con 10.4, que también ha tenido una economía complicada, y Argentina. Después está República Dominicana. Entonces, ¿qué sucede con esto? Evidentemente, perdón, ¿dónde está República Dominicana? En el cuarto lugar de los países de América Latina con mayor nivel de inflación. Solamente por encima de nosotros, Venezuela, Brasil y Argentina. En el caso de Venezuela, por una situación extraordinaria. Revise esos datos. No, acaba de ser publicado ahora mismo, búscalo. Acaba de publicarlo ahora mismo el Centro Regional de Estrategia Económica y Social. Cuanto más dependiente tú eres de las importaciones, mayor te impactan los eventos acaba de ser publicado ahora mismo. Es decir, el país dispone en este momento que necesita incrementar la producción de alimentos, y creo que desde el gobierno se han estado haciendo las cosas que se pueden hacer. Yo digo lo siguiente, he estado diciendo permanentemente, cuando se dieron todas las facilidades para aumentar el circulante fruto de la crisis, yo dije en varias ocasiones que la mayor cantidad de esos recursos no llegaron a las pymes. Ahora, lógicamente, las pymes están en una situación más complicada y más difícil todavía, porque se ha dado el proceso inverso en un momento donde ellas lo que tienen es deudas. Entonces, esto va a impactar extraordinariamente. En términos de producción, aunque el Ministerio de Agricultura dice, bueno, aunque hay inflación, tenemos muchos productos. ¿Y con qué los compro? Exactamente. O sea, usted puede tener todos los productos del mundo, pero usted va a haber un momento donde no hay abastecimiento, que hay problema. Va a haber un momento. Hermano, tú puedes tener la sobreoferta. Claro, si pero va a haber un momento donde esa sobreoferta no va a significar nada y entonces va a bajar la producción. Estamos aumentando el empleo. Si no hay políticas claras frente a la inflación y si no hay un crecimiento significativo de los empleos, eso se va a convertir en un serio problema social. Usted puede tener niveles de inflación controlados y hasta niveles de crecimiento importantes,
pero eso puede provocar una explosión social de características muy significativas. Y a eso es que hay que todos nosotros poner el esfuerzo de que no sea así. Yo reitero que hay elementos importantes que el gobierno debe tomar en consideración. Siempre he dicho, las pymes hay 4 elementos que debería haber una política dirigida del gobierno hacia ellas, que yo no le he estado viendo. Hay estas políticas macroeconómicas, sobre todo lo que está haciendo el Banco Central, pero que eso tiene una repercusión demasiado fuerte en términos del consumo de sectores importantes y además este peligro de seguir creciendo los precios del petróleo van a provocar una carestía de la mayor parte de los servicios que consume la clase media. Si usted tiene un problema social con la gente que no tiene ingresos, la mayor parte de la población, o que están muy caros los productos, y a eso le agrega un golpeo a los sectores medios, señores, estamos creando una situación que puede ser muy peligrosa. El gobierno debe pensarlo. Yo creo que es importante, clave, fundamental, el desarrollar una política más agresiva de auxilio a los sectores que más producen y que más empleo generan y que más riqueza aportan, que son las pymes. Ese sector tiene que ir en auxilio especial por parte del gobierno, que hasta ahora no lo ha sabido hacer. Cambio fuera. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.